buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tecnotronic. Hoy os traigo un taladro eléctrico, el Gama Top, el que más, el mejor de todos, la mejor marca para mí, sin duda alguna, por excelencia, Hilti. Una de las mejores marcas en taladros eléctricos a baterías. De las mejores. ¿Por qué? Porque su fiabilidad y su durabilidad, tanto de la parte mecánica como de la batería, son de las mejores del mercado. Vale que tienen unos precios altísimos, pero son de las herramientas que mejor resultado os van a dar en tema profesional. Bien, pues tenemos aquí este taladro eléctrico a baterías que está funcionando perfectamente. Yo le pulso, ya veis que está funcionando, pero lo que viene siendo la batería ya nos dura bastante menos, tiene bastante menos autonomía. Entonces, aprovechando de que no es que la batería se haya roto o se haya humedecido o haya tenido, bueno, ha tenido un golpe, vamos a sacarla. Sacamos la batería, dejamos el taladro ahí un poquito, ahí. Y la batería sí que ha tenido un golpecito, ¿vale? Aquí se ha rajado, pues una caída, en cualquier despiste se puede caer, se pega un golpe y se raja, pero ya habéis visto que estaba funcionando. Vale, entonces lo que vamos a hacer, lo primero es medir bien el voltaje que tiene ahora mismo y en todas las pestañitas esas qué voltajes tienen. Simplemente para saber por dónde sale el voltaje, por una pestaña o por la otra. Y nos vamos a poner a quitar estos tornillitos, 1, 2, no veo más ahora mismo, no veo ningún tornillito más, sí, por aquí, 3 y 4. Venga, los voy a aflojar, abrimos y a ver qué nos encontramos dentro de esta batería. Yo creo que va a haber unas celdas muy buenas, de muy buena calidad tiene que haber, porque estos taladros se cargan bastante rápido, tienen cargadores bastante rápidos. Mirad, aquí tiene el voltaje que va a este taladro, 36 voltios de litio-ion y es una batería de 3 amperios. Por el tamaño puedo deducir que habrá unas 10 pilas más el BMS. No creo que haya 20, no creo. A mí me da que no, pero bueno, para salir de dudas, qué mejor. Lo abrimos y os enseño qué hay dentro. Mirad, pues ya he quitado ahí los 4 tornillitos que os he comentado con una llave de Thor. Al ir aflojándolos, como tenía un golpe lo que es la carcasa de la batería, pues bueno, han ido saltando estos trocitos de plástico de PVC, totalmente normal y lógico, ¿no? Al abrir, pues los cascos, los trocitos que estaban ya rotos, pero que estaban apretados por la carcasa, se mantenían, pero al abrir se salen y se desparcen de esa manera. Bueno, quitamos la tapa inferior y fijaros qué es lo que nos encontramos dentro de una batería de Hilti, unas INR 18650 15Q de Samsung. ¿Qué os parece? 15Q. A ver, si nos ponemos a pensar, unas 15Q son 1500 miliamperios por cada celda. Y esto está contando, fijaros, aquí tenéis. Está contando y son 20 celdas. O sea, es una 10S 2P. Al ser 2P, multiplicamos 1500, 15Q por 2. Entonces serían 3 amperios en batería en 36 voltios. Aquí lo tenéis, 3 amperios. ¿Que se puede meter más? Lógicamente, nosotros vamos a meter más capacidad en el mismo sitio. Mirad, para sacar esto de aquí, de lo que es los raíles estos, me ha costado bastante porque claro, a ver, tampoco hay un vídeo que te enseñe, ¿no? Entonces, pues bueno, yo os quería enseñar que las aspas que vienen ahí, antes estaban un poquito más arriba, ¿no? ¿Cómo se saca esta batería? Pues a golpe hacia abajo, o sea, de aquí hacia abajo, ¿vale? Lo que he hecho ha sido meterle ahí en las aspas un destornillador, hacer un poquito de palanca que no me haga contacto con las otras aspas, porque si no haría un cortocircuito, y al hacer palanca para abajo sale toda la batería y todas las aspas, todas las conexiones que están aquí, ¿vale? Entonces, una vez que lo tenemos ya así,
podemos ver el BMS, que este es el BMS, estos son todos los LED. Fijaros que de polvo tiene la batería, por el tema de, pues bueno, son taladros que se utilizan mucho en las obras, y ya sabéis que por todos los lados se mete el polvo. Mirad, también fijaros por aquí en la batería cómo está desgastadas los aislantes que trae, pues por las vibraciones, porque ya tiene mucho uso esta batería. Entonces ahora la intención que vamos a hacer con esta batería es desconectar todos los cables de control. Ya veis cómo vienen, ¿no? Con unos conectores y cada uno en su serie. Vamos a desconectarlos todos. Vamos a desconectar por este lado, por el otro lado. Vamos a sacar los holder, el holder este que veis aquí, que es como medio transparente. Intentaremos no romperlo, lo veo un poco difícil, no imposible, pero claro, son plásticos que tienen muchos años y al moverlos y demás, pues se acristalan y se pueden llegar a cascar y romper en 1000 pedazos. Intentaremos que no, para poder reutilizarlos, para cambiar todas estas pilas a unas HG2 de Litocala que dan unos excelentes resultados. También no me voy a quedar con las ganas de saber y de mirar todas las series. Voy a comprobar todas las series que estén todas al mismo voltaje por curiosidad, y le voy a hacer un test de descarga para saber qué capacidad tiene esta antigua batería, aunque mucho no se puede esperar, ¿no? De 3000 mAh a 36 voltios. Venga, os digo lo que voy haciendo ya. Bueno, en el test que le he hecho me ha dado escasos 900 miliamperios, lo que quiere decir que estaba por debajo de 1/3 de la capacidad original. De esos 900 miliamperios, si le ponemos que cuando ya llega a 200 miliamperios ya estas baterías no valen para nada, nos quedamos con una batería que nos dura muy pocos minutos trabajando con ella. Ahora vamos a proceder al desmontaje de esta batería teniendo mucho cuidado de todos los cables del BMS. Vamos a ir marcándolos sabiendo a qué serie va cada uno, porque claro, son de diferentes colores y no queremos luego equivocarnos a la hora de volver a conectarlos. Si nos fijamos por aquí, este BMS tiene, vamos a ver, vamos a contarlos, contad los cables conmigo, mira, 1, 2, 3, 4, 5 por este lado, y por este lado tiene 4 cables, serían 9, pero si es una 10S, ¿me queréis explicar cómo con 9 cables el BMS va a funcionar? Pues resulta, me he dado cuenta que utilizan, digamos, el cable de descarga también como control para el BMS, tanto el positivo como el negativo que está ahí dentro, ¿vale? Nos ponemos a desmontar la batería y vamos viendo cómo vamos a ir, antes de desmontarla, cómo vamos a ir tomando voltajes de las series para ir marcando cable por cable. Acompañarme.
Bueno, mirad, por aquí ya está desarmado el BMS. Ya os habéis podido fijar en la cámara rápida que antes de que soltar todos los cables de control, los he marcado uno por uno. Desde el B1, digamos que el B1 es el siguiente al B-, que sería el negativo absoluto de la batería. También he soltado con mucho cuidadito el sensor de temperatura que tiene por aquí. Y luego las conexiones que tiene tanto el negativo como el positivo le he dejado un poquito de chapa de níquel. Es una chapita bastante gruesa la tiene, la chapita. Será de 0,2 mínimo, tranquilamente, esta chapa de níquel. Le he dejado un trocito para que luego me sea más fácil soldar tanto este polo como este, en vez de soltar ese estaño que tiene ahí, que parece que está como prensado en máquina, más que con estaño, ya lo podéis ver, me sea más fácil a la hora de conectarlo a las nuevas celdas. Vale, venga, entonces vamos a dejar por aquí lo que es el BMS a un lado, y ahora me voy a poner con el tema de retirar los holder y todas las tiras de níquel antiguas a esta batería. Vamos a ello. Bueno, ya habéis visto el proceso de desmontaje de lo que es el pack de baterías, y ahora, antes de seguir desmontándolo, lo que voy a hacer es ya, para no perder la configuración que está hecha, mantener la configuración que tiene, vamos a tener ya a mano las celdas nuevas, ¿vale? Las vamos a ir preparándolas todas. Ya son celdas de Litocala, a ver, Litocala HG2 de 3000 miliamperios. Tienen una tasa de descarga de 20 amperios y con picos de 35. Las vamos a sustituir por estas, que son de 1,5 amperios. Y estas son de 3 amperios cada una. Ya os digo, las vamos preparando y antes de montarlas todas, las vamos a ir testeando tanto en voltaje como en resistencia interna, una por una. Y les vamos a ir poniendo esta cinta de cebada para los polos positivos. Venga, voy a ir comprobando todo esto, voy a ir montándola toda, manteniendo el orden de lo que viene siendo la configuración actual de la batería, y luego ya pasamos a la fase de soldadura, perdonad. Bueno, mirad, aquí he sacado todas las celdas, al sacarlas todo el aislante se ha roto. Quiere decir que es un aislante ya muy malo, muy viejo, que se ha calentado bastante. Y claro, que en el holder original ya estaban bastante bien ajustaditos, ¿no? Aquí están los holders, ¿vale? Y he intentado meter
lo que viene siendo las nuevas celdas, las Litokal HG2, y me es imposible meterlas, porque he estado midiendo con el calibre y me he dado cuenta que si cogemos, por ejemplo, una... Pues bueno, aquí tenéis esta, voy a coger una cualquiera, no se aprecia mucho con el calibre, sí, pero es como 1 milímetro más gruesa esta que esta. Entonces, en los holders antiguos no entran. Por lo tanto, mi idea de mantener los holders originales, pues nada, la descartamos, ¿vale? Dejamos los holders por allí. Y lo que vamos a hacer, lo tengo por aquí abajo, que es, vamos a mantener la figura que teníamos con los holders, pero vamos a ponerlo de esta manera, la batería. Mirad. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ya lo podéis ver. Y entre series estoy poniendo un poquito de cinta de cebada, pues para que esté un poquito más aislado, unas series de las otras, ¿vale? Venga, voy a seguir así, voy a echarle un poquito también de Sikaflex, voy a dejar que se seque y os enseño el paquete final antes de empezar a soldar. Bueno, fijaros, ya tenemos el paquetito hecho y ya está selladito y demás. Le he puesto por aquí debajo una fibra de vidrio reciclada que tenía por ahí, que le va a venir muy bien para que las celdas que están debajo con el tiempo no se vayan desgastando lo que es el aislante, ¿vale? Lo que es el plastiquito que traen de serie. Y ahora ya lo que tenemos que proceder es ya a empezar a soldar. Y como ya sabéis, pues hay que ir poco a poco y vamos a ir preparando la batería para empezar a hacer las series. Este tenemos que va a ser el negativo y este va a ser el positivo. Aquí, como va a tener que ser una línea de continuación, una tira de níquel en recto, todos los amperios van a pasar por este punto, ¿vale? Por este punto que tenemos aquí van a pasar todos los amperios. Entonces, aquí vamos a reforzar y vamos a poner más chapa, más níquel, ¿vale? Níquel puro. Venga, empezamos a soldar. Bueno, mirad por aquí, ya tenemos toda la batería soldada, tanto por este lado como por este otro lado. Ya podéis ver aquí, en estos puntos débiles, le he reforzado, digamos que esto es una serie, ¿no? Una serie, otra serie, y de serie a serie he reforzado los puntos. Le he puesto tira doble de 0,20, ¿vale? Tanto aquí, como aquí, y por este lado, aquí. En estas tiras que son rectas, al pasar por aquí, toda la intensidad, todos los amperios hay que reforzar, ¿vale? Ya me he permitido el lujo también de poner aquí también en esta refuerzo, ¿vale? 0,20 doble. En el negativo 0,20 doble he soldado el negativo que va al BMS y el positivo que va al BMS. Aquí podéis apreciar que se me ha doblado un pelín el níquel doble.
es 0,20 doble, ¿vale? O sea, es como si tuviésemos 0,4 aquí. Y se ha doblado un poquito al colocar el BMS. Al colocar el BMS en su sitio, el cable que tiene es tan rígido, el que va a las aspas de conexión, que me ha doblado el níquel hacia afuera. No le voy a dar mayor importancia porque de lo que se trata es de que pasen bien los amperios por aquí. Mirad, ya he colocado también el sensor de temperatura ahí pegadito entre unas celdas. Y el BMS, pues podéis apreciar por aquí que le he echado unas gotitas de silicona caliente que es bastante elástica. Hay que decir, todo hay que decir. No es como esa transparente que luego se acristala. No, esta es bastante elástica. ¿Vale? Y ahora ya, teniendo ya todo soldado, que no tiene ningún misterio, ya podéis ver las soldaduras como han quedado, ¿vale? Pues lo único que nos queda son todos los rabillos del BMS. Y siguiendo el orden que marcamos anteriormente, ¿os acordáis que marqué todos con B1, B2, B3, B4? Pues empezaríamos desde aquí. Empezaríamos desde el negativo, que es el B-. El B- no lo marqué en su día. Empezaríamos por el B1, que está al otro lado, y el otro lado sería este. Este de aquí sería el B1. Fijaros qué casualidad que ya tengo el B1 aquí. Pues este va a ir conectado ahí. Entonces, voy a ir conectándolos todos poco a poco. B1, B2, ¿vale? El B1 sería aquí, el B2 aquí, B3, B4, B5, siguiendo siempre la corriente del voltaje, ¿no? Seguimos la corriente del voltaje, vamos sumándolo y vamos poniendo el B1, el B2, B3, B4, B5, B6, así hasta llegar, en esta ocasión, hasta el B9. Porque el B0, que sería el negativo, ya lo tenemos conectado y el positivo también lo tenemos aquí conectado. Venga, os enseño cómo me queda y luego cómo vamos a tapar toda esta batería. Bueno chicos, mirad, una vez desoldado ya todos los puntos de control, por aquí están soldaditos, siguiendo la referencia que teníamos, aquí he ido poniendo ya un poquito de cinta de cebada por encima, ya que los cables de otras series van a pasar por encima de esta serie, pues para proteger incluso más el cable de que haga para que no haga un posible corto, ¿vale? Por el otro lado, también tenemos ya todos soldaditos los puntos de control, ahí los tenéis, aquí debajo hay otro y aquí debajo hay otro. Ahora ya lo que nos queda es cerrar bien con cinta de cebada todo por todos los lados, aislarlo bien, luego con una cinta Kapton por encima y ya vamos a meterlo dentro de del estuche, bueno, de donde venía, ¿no? De aquí. Y probarlo, que funcione correctamente. Así que nada, vamos a ello. Muy bien, pues aquí la tenemos ya acabadita, con la cinta de cebada por debajo, cinta, o sea, lámina de fibra de vidrio para que no se
para que no tenga desgaste, el aislante de las celdas, y por encima de todo un poquito de cinta Kapton, que es esta, que es especial ignífuga, ¿vale? No se quema. En otros vídeos míos podéis ver que no se quema o que le cuesta más quemarse, ¿vale? Y aquí la tenemos ya, preparadita para meterla ya dentro de lo que es el habitáculo original de la batería, ¿vale? Entonces lo ponemos así y tenemos que tener cuidado allí al fondo, ¿vale? Como os dije al principio, de que las aspas entren perfectamente en cada sitio, ¿vale? Venga, vamos a ir haciéndolo tranquilamente y vemos el resultado final del taladro. Pues ya hemos llegado al resultado final de la batería. Ya habéis podido ver en el vídeo rápido que le he echado un poquito de Sikaflex por aquí, porque este era el trozo que tenía roto la batería por el golpe, y de tal manera que por mucho que apretas este tornillo que tenemos aquí, no iba a agarrar lo que es el plástico. De tal manera que le he echado un poquito de Sikaflex, le he puesto una brida y le he dejado 24 horas secar al Sikaflex. De tal manera que ahora quitamos la brida, ya podemos quitarla, la retiramos, la bridita, y ya no se nos va a abrir lo que es la carcasa de la batería, ¿vale? Ya está acabadita y totalmente disponible en la batería. ¿Qué nos queda? Pues vamos a comprobar la batería que funcione adecuadamente en el taladro. El taladro lo tengo por aquí, ¿vale? Y metemos adecuadamente la batería en su sitio, ahí está, y le damos al taladro. Ahí está, chavalotes, funcionando y con mucho más ritmo, y parece que tiene más potencia, sinceramente. Simplemente en cómo va el motor se escucha que tiene mucha más potencia. Ahora ya para acabar con esta batería que os he enseñado cómo se monta, vamos a ponerle ahí bien fijadito y, como no, le ponemos una etiqueta en condiciones del grupo de Telegram, que muchos estáis ahí aprendiendo y siguiendo día a día, y también le vamos a poner lo que lleva adentro, que es una 10S de 6 amperios. Ponemos por aquí pegadito también, que lo hemos hecho la pegatina con el Dimo, para saber exactamente qué es lo que tenemos dentro de esta carcasa, de esta batería. Ahí lo tenéis, ¿vale? Perfecto. Así que nada, si os ha gustado este vídeo explicativo de cómo hacer una batería para un Hilti, una máquina de las mejores profesionales, me dejáis un like, os suscribís a mi canal por aquí arriba. Cualquier duda, consulta o comentario me lo dejáis por abajo, o si no en mi grupo de Telegram de Todo Baterías. Un saludo
Agur, agur.